Nehemías capítulo 13, versículo 23. Bien, hoy sí lo tenemos todos. Bueno, ahora vamos a leer juntos. Dice: en aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otros pueblos, y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos. Y los obligué a jurar por Dios. Les dije: no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? A uno de los hijos de Joiadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, le eché de mi lado, porque era yerno de Sanbalat el horonita. Recuerda esto, Dios mío, en prejuicio de los que proclamaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Amén. Creo, hermanos, que con tan solo la lectura y el dibujito que usted vio, ya puede imaginarse de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Y es que una de las situaciones que enfrentamos como pueblo del Señor son las decisiones que nos marcan en la vida. Y una de las decisiones que a todos nosotros, hombres o mujeres, nos marcan en la vida es el dilema de poder saber quién será aquella persona que va a estar con nosotros por el resto de nuestra vida. Tanto un hombre como una mujer, se le llegará el momento de casarse, de establecer un hogar, de llegar al matrimonio. Pero es importante, nosotros que somos pueblo de Dios, pueblo del Señor, el poder tener en cuenta que nosotros, los hijos de Dios, no podemos ni debemos hacer las cosas como las hace la gente que no conoce al Señor. Es muy distinto, completamente distinto. Y es cierto que estamos en este mundo y que debido a que estamos en este mundo, Satanás, a través de las situaciones mundanas, trata siempre y va a tratar siempre de querernos influenciar. Siempre va a tratar la manera de estar queriéndonos echar o hacernos a su lado para echarnos a perder la vida. Por eso es importante el poder ir a la Escritura para saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, este tema no es un tema que solo atañe a los jóvenes, porque si no, se lo hubiera dado solo a ellos un sábado, ¿verdad? Pero resulta que también a nosotros los adultos, no solo los que están solos y ya están viejos, ya están adultos, sino también como padres, también es importante que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros como padres con respecto a cuando se llegue el momento que nuestros hijos lleguen a esa etapa.
Y hoy vamos a hablar, hermanos, acerca del noviazgo bíblico. Y la palabra noviazgo no está en la Biblia, no aparece en la Escritura, como tampoco aparece la palabra rapto, como tampoco aparece la palabra Trinidad. Pero eso no quiere decir que no existan tales situaciones, solo porque en la Biblia no están. Pero vamos a ir haciéndonos ciertas preguntas con respecto a esto. En primer lugar, hacernos la pregunta: ¿qué es o en qué consiste el noviazgo? ¿Qué es? Bueno, para el creyente, para el que realmente es creyente, hijo de Dios, hija de Dios, debe ser una relación seria, honesta, con fines o con miras al matrimonio. Eso quiere decir entonces que si una persona no tiene intenciones de casarse, no debe por qué procurar llegar a esa etapa, porque esa es la intención, o esa es más bien el fin que persigue esta relación llamada noviazgo. Es una relación seria. Oiga bien, eso es serio, como lo vamos a ir viendo más adelante. Pero además de ser seria, es honesta. Es honesta. No hay y no debe haber en ella ninguna mancha, ninguna oscuridad. Por eso es que dice la carta a los Hebreos: honroso, dice, sea en todos el matrimonio. Dice, está hablando de los creyentes, por supuesto. Y el hecho sin mancilla, dice. O sea, no debe haber mancha en el matrimonio, aún desde sus inicios, como es la etapa del noviazgo. Porque dice, a los fornicarios y a los adúlteros, dice, lo juzgará Dios, dice. Está bien claro. Entonces, esa etapa del noviazgo debe ser una relación seria y honesta. Entonces, un creyente, por supuesto, no anda buscando salirse con la suya. Un creyente verdadero siempre anda buscando cuál es la voluntad de Dios. Dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Y si no lo sabe, pregunta. Y si no lo sabe, averigua. Si no lo sabe, le pide la dirección a Dios. Ese no anda tratando la manera de hacer las cosas a como él quiere. Vamos a ver las características del noviazgo cristiano. Y es que el noviazgo cristiano es menos íntimo y comprometido que el matrimonio. Es menos íntimo y comprometido que el matrimonio, pero mucho más que una simple amistad. Está en medio de esas dos situaciones. Porque dentro del noviazgo, hoy en día, usted sabe de que hay personas que dicen, yo tengo novio, dicen, y tengo 2 hijos con mi novio, dice la muchacha. Esos no son novios. O sea, así está de moda hoy la cosa. Dice, es mi novio, dicen, y ya van a ser abuelos. Sí, hermanos. Eso no es así. El noviazgo es menos íntimo. Ahí ya hubo intimidad. En esa relación, si ya hubieron hijos. Pero además, también es menos íntimo y menos comprometido. El hecho de que una persona ya entabló una relación de amistad o de noviazgo, no quiere decir tampoco que esa persona ya debe hacer cuenta de que esa muchacha, en el caso del hombre, ya es de él, ¿verdad? O la muchacha ya lo anda celando. No, es mío, déjenmelo. No, todavía no. Va a ser suyo cuando ella se case. Mientras no. O sea, es menos íntimo, pero también es menos comprometido. Pero es mucho más que una simple amistad. ¿Por qué? Porque como es una amistad seria con miras al matrimonio. O sea, no se está jugando, pues. Pero ¿cuál es el propósito de esa etapa o de ese periodo de esta relación? Bueno, es entablar una relación para desarrollar la estructura base para el matrimonio.
O sea, ese periodo es un periodo donde ambas personas se conocen. Cuando estoy hablando de conocerse, no me estoy refiriendo a situaciones íntimas, sino a conocer muchos aspectos de la otra persona que lamentablemente muchas personas ni siquiera se detienen a averiguar y a conocer a su futuro esposo, a su futura esposa, sino que hasta después, cuando ya están casados, lamentablemente muchas personas dicen: yo no sabía que a fulano no le gustaba tal comida, por ejemplo. Yo no sabía que ella, por ejemplo, tenía un tipo de sangre distinto. Usted sabe que hay tipos de sangre que no son compatibles. Hay tipos de sangre bien raros, hermano. Los más comunes, o el más común es el ORH positivo, ¿verdad? Pero hay otros tipos de sangre, hermanos, que el problema es que cuando se llega al matrimonio, eso genera conflictos, no solo de caracteres, sino también se afecta a los hijos de esa pareja. Es una situación bien tremenda, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque durante esa etapa de la relación hablaron locuras. Los novios hablaron locuras, pero nunca se detuvieron a hablar situaciones serias. Nunca. Se pusieron a hablar locuras, pasaban horas hablando solo locuritas, pero nunca se pusieron a pensar o a platicar o a preguntarse situaciones que ya en el matrimonio les habrían de afectar. Entonces, esas situaciones son las que se hablan en esa etapa. Ahora, para llegar al matrimonio hay que pasar por lo menos 3 etapas para llegar al altar, como se dice, ¿verdad? Y la primera etapa es la etapa de la amistad. Es donde ambos comienzan a establecer una amistad donde no hay situaciones de enamoramiento, no, sino que se comienzan a conocer, se comienzan a platicar de situaciones de la vida de cada uno. Y después viene la otra etapa, que ya es la etapa del noviazgo. Y en esa etapa es donde se comienzan a hablar situaciones ya más, podemos decir así, más cercanas con respecto a los detalles como le acabo de mencionar, ¿verdad? Se comienza a conocer la familia de ambos, se comienzan a platicar situaciones que muchas veces, como ya se entabló la amistad, ya hay cierto grado de confianza, ya se rompió el hielo y ya se puede ir hablando de situaciones muchas veces hasta familiares, ¿verdad? Se hablan situaciones familiares que el muchacho le dice: mira, yo realmente, o mire, yo no soy hijo de la persona que aparentemente es mi papá, yo soy hijo de otra persona, pero lo veo como mi papá. Le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad?, de situaciones que se pudieran dar. O puede ser que le diga: mira, yo no soy hijo de ellos, yo soy adoptivo, a mí me adoptaron cuando era un niño, ¿verdad? Situaciones que se deben hablar. Si es que se ha adolecido de alguna enfermedad, también hay que decirlo. Si es de un tipo de sangre diferente, cuáles son los orígenes de la familia, que la persona es pobre, hay que decirlo, para que andar aparentando lo que no se es. Decirle: yo soy pobre, yo no estudié, solo estudié tal grado. Todas esas situaciones se hablan durante la etapa del noviazgo. Y es ahí donde las personas comienzan a evaluarse uno a otro para ver si realmente las cosas convienen. Porque durante todas estas etapas no hay ningún compromiso serio en el sentido de que ya hay situaciones legales de por medio. No, están conociéndose. Bueno, le estoy poniendo esos ejemplos que pudieran hablarse en esa etapa. Después viene la otra etapa, que es la etapa prematrimonial, que es donde ya las personas
van planeando fechas, por ejemplo, de la boda, organizándose si van a hacer alguna actividad, si van a invitar o no van a invitar, a cuántos van a invitar y todo eso, que puede, dependiendo, ¿verdad?, de las situaciones de cada quien. Hay personas que dicen, no, yo tengo que reunir un dinero para poder hacer este gasto. Otras personas dicen, no, yo ya lo tengo. Entonces puede ser que sea más rápido, ¿verdad? Pero el punto es de que en esta etapa prematrimonial, bueno, en todas las etapas, como lo vamos a ver más adelante, debe haber una guianza ministerial. Pero es en esta etapa donde se concretizan lo que son fechas y todos esos detalles que le he venido mencionando. Vamos a ver las características del noviazgo cristiano. ¿Cómo debe ser un noviazgo entre creyentes? Bueno, en primer lugar debe ser entre creyentes. Eso es lo primero. Debe ser entre dos creyentes, entre dos cristianos. ¿Por qué? Porque la iglesia se lo ha propuesto así, porque el pastor o los pastores nos hemos puesto de acuerdo a decir, no vamos a hacer matrimonios mixtos. No, es que el Señor lo dice. Usted vio la porción, bueno, la leyó o la escuchó la porción que leímos al principio, ¿verdad? El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, elegido por Dios. Dios, a través de ese pueblo, dio un Salvador para todas las naciones. A través del pueblo de Israel, Él transmitió su ley a todas las naciones. Y por medio de Israel, amados hermanos, nosotros los gentiles también alcanzamos la salvación. De tal manera que Dios a través de Moisés les estipuló leyes que ellos deberían de seguir, mandamientos que ellos deberían de seguir. Y Dios les dice de que si ellos no seguían sus mandamientos, iban a tener sus consecuencias. No es que Dios los iba a castigar, no, iban a cosechar el resultado de sus obras. Porque hay personas que piensan que Dios está con un garrote esperando que uno se porte mal para darle leña, ¿verdad? No, no, son las consecuencias de nuestro pecado las que nos caen encima. Así es. Resulta que después de la deportación, el pueblo de Israel quedó viviendo como cada quien le parecía. Y cuando regresa Nehemías, además de encontrar las murallas derribadas de Jerusalén, eso era decepcionante, hermanos. Él mismo lo narra, si usted quiere leer todo el libro de Nehemías se va a dar cuenta. Y Nehemías traía una misión y era de reconstruir las murallas de Jerusalén. Jerusalén había sido arrasado por los ejércitos enemigos, pero resulta que la gente tampoco ya no respetaba la ley de Dios, cada quien vivía como le parecía. Pero cuando Nehemías regresa y se propone reconstruir las murallas de Jerusalén, poder reavivar el culto a Dios, porque también ya no se celebraban cultos a Dios, ya cada quien adoraba a lo que le parecía. Pero entre otras cosas, también los judíos habían comenzado a mezclarse con otros pueblos, con pueblos paganos, los cuales se menciona aquí en este libro. Asdod dice, también moabitas y los amonitas. Cuando Dios les había dicho que no se fueran a mezclar con ningún otro pueblo pagano, Dios les dijo, no se vayan a mezclar. Ustedes son pueblo santo, les dijo. Ustedes me pertenecen a mí, les dijo el Señor. Pero resulta, la verdad es que cuando leemos mucho antes de esta porción que leímos, nos damos cuenta que Esdras comenzó a leer el libro de la ley. Les comenzó a leer todos los mandamientos del Señor que están aquí en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y les comenzó a leer y se fueron dando cuenta ellos de que habían pecado contra Dios. Dios les había prohibido que tomaran los hombres mujeres extranjeras y que las mujeres tomaran hombres extranjeros, que se casaran con gente extraña, con gente que no era del pueblo de Dios, pues. Ya hasta les había olvidado la ley de Dios.
Entonces viene Nehemías y ahí está la porción que leímos. Dice que lo que hace Nehemías es que se dio cuenta que algunos judíos se habían casado con mujeres, dice, de Asdod, de Amón y de Moab. Y la mitad de sus hijos, dice, hablaban la lengua de Asdod y otros pueblos, pero no sabían la lengua hebrea. No hablaban la lengua del pueblo de Dios. Entonces viene Nehemías y lo que hace es que se irrita Nehemías y dice que los reprendió y dice que los maldijo, dice. Los maldijo duramente. La traducción Reina Valera dice los herí, o sea, no fue que los hirió con un filo, sino que los hirió verbalmente, pues. Los maldije, dice. Y algunos de ellos hasta los golpeé, dice, y los jalé de los pelos, dice. O sea, se irritó tanto, o sea, era tanto el celo del profeta al ver que el pueblo del Señor se había mezclado con pueblos paganos, que hizo eso. O sea, se irritó. Es un celo que le embargó en el corazón. Y algunos hasta le jalé los pelos, dice, le arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios, dice. O sea, que esta fue una conversión así obligada. O sea, lo que hace Nehemías es que los instiga y les dicen, no, se han pecado contra Dios, se han rebelado contra Dios. Y dice además, y les dije, dice, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos, o sea, de los pueblos paganos, pues. Este es un dilema, hermanos, que nosotros como iglesia siempre nos enfrentamos como cristianos, porque como estamos en el mundo, ¿verdad? Y estando en el mundo, nosotros, amados hermanos, si tantito, como dijo alguien, si por un poco nos descuidamos de la gracia de Dios y de la comunión con Dios, fácilmente vamos a cometer un error del cual nos vamos a arrepentir toda la vida. Amados hermanos, nuestros hijos, nuestros jóvenes están a diario siendo influenciados en las escuelas por sus compañeros, por sus amigos, de que no hay problema que una persona pueda tener cuantos novios quiere una muchacha, cuantas novias quiere un muchacho, y no importa si sean paganos, si sean brujos, si sean idólatras, no importa. Y lamentablemente aún nuestro pueblo, el pueblo de Dios, y no estoy hablando solo de jóvenes, hay muchos viejos también así que se dejan llevar por la picardía, y viejas también. Pero resulta que eso es perjudicial, hermanos. Es perjudicial. Tan perjudicial no mire la actitud que da Nehemías, pues. Pero aquí viene el punto, y es que les dice, no permitan, les dice. Yo creo que todos como padres de familia en algún momento habremos de tener o tendremos conflictos con nuestros hijos. Todos. Problemas con nuestros hijos. Que ellos dicen por aquí y uno dice, no, por ahí no. Yo me voy a ir por aquí. No. El problema es cuando nosotros decimos, está bien pues. Ahí ya doblamos la mano. No permitan, dice. Usted dice, hermano, pero es que no puedo, no pude. Pero al menos no diga así. Al menos no diga, está bien pues, hija, vete a casar con ese hijo del diablo. Está bien hijo, con esa bruja, está bien, cásate. No, nunca diga está bien, hermanos. Nunca digamos sí. Nunca. ¿Por qué? Porque esos hijos van a tener, toda la vida se van a acordar que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. Y de ahí no nos van a recriminar, no decir, si tú me dijiste que estaba bien. Por eso aquí dice, no permitan, dice. Y no importa, hermanos, que día y noche usted le diga a su hijo, mire hijo, eso no está bien. Y le diga, no, ya me venís otra vez a decir, es que nunca te voy a decir que está bien, le va a decir usted. Y si le dice a su hija, no, pero es que yo lo quiero. Si es buen muchacho, dicen. Si dicen que hasta le gusta que yo sea cristiana. Sí, hermanos, así dice, esa es la canción vieja. Ese disco está rayado. Dice, no, si es buen muchacho. Si hasta me pregunta cómo voy en la iglesia yo. Si hasta me pregunta qué tal te va en la iglesia.
pero no es hijo de Dios. Y no importa que sea buen muchacho, no importa que le dé regalitos a usted, ya como papá, dice, mire, amado suegro, querida suegra, aquí le traigo un regalito. No, hermanos, aquí dice Nehemías, les dice, no permitan, le dice, que sus hijas se casen con los hijos de ellos, le dice. Pues le digo, es probable que usted diga, pero es que no puedo detenerle. Pues sí, pero al menos no diga que está bien. Ahí déjenlos. Ya por último, hermano, más si son mayores de edad y uno dice, está bien, pero ten en cuenta que yo nunca estuve de acuerdo. Eso sí, déjenlo claro, para que más adelante ellos no vayan a decir, si tú me dijiste que estaba bien. No, dígale, nunca estuve de acuerdo, porque esa no es la voluntad de Dios, dígale. Ahora bien, dejando esa porción a un lado un momento, vamos al Nuevo Testamento, lo que Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Y usted qué pudiera responder? La clave es nada. No tiene. No hay comunión. No hay comunión. ¿Cómo se explica entonces que un creyente anda persiguiendo a una mujer incrédula? ¿Cómo se explica? Que él es un mundano. Solo así. Y como le digo, no importa que diga así, ella es buena gente, hermano. Él es una buena persona. Eso es mentira, hermanos. Es mentira del diablo. El diablo es mentiroso. Y si no lo crees, se lo repito, el diablo es mentiroso. Que el Señor lo reprenda. Lamentablemente muchos cristianos se dejan engañar. Y muchas cristianas se dejan engañar. Cualquier atarantado que aparece ahí diciéndoles cosas dulces, y ya se clavan, como dice aquel. Dice, no formen yunta con los incrédulos, dice Pablo. Pero esto es bien amplio, hermanos. Y es que eso de formar yunta, a este dibujito tal vez entiende más eso usted. Creo que se entiende, es un retrato hablado de esa relación. Una mula siempre va a patear a un buey, hermano. No va a aceptar que le pongan el mismo yugo. Y ese muchacho que dice, no, si está bien tu religión, yo tengo la mía y tú la tuya, sigamos así. Y vas a ver, ya que cuando nos casemos, hasta quizás voy a ir a la tuya. Mentira. Hasta le va a prohibir que se congregue. Hermanos, si yo he visto tantos ejemplos, no soy muy viejo, pero en los años que tengo he visto tantos ejemplos. Y es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es que el diablo nunca ha cambiado su estrategia. El diablo conoce y ha estudiado tanto al ser humano, hermanos, que ya conoce de qué pata coge el ser humano. Y él es experto en mentir. Él es el padre de mentira. Si no, pregúntele a aquellas personas que hoy están casadas con un inconverso. Hay muchas que hasta tienen que venirse de escondidas a la iglesia. Otras dicen, yo voy a ir a la iglesia hoy porque hoy no está mi esposo. Porque si él está, me dice, no, hoy vamos a ir al mall. No, pero es que yo tengo que ir a la iglesia, fíjate. Sí, pero yo no he estado. En lugar de decirle voy a ir a la iglesia, ¿cómo le va a decir si él no es cristiano? Pero es que yo quiero ir donde mi mamá porque ahí hay una célula. Yo quiero ir donde mis parientes. No, voy a ir donde mi mamá. Allá vamos a ir. Y tal vez la familia de él es una partida de impíos también, donde hay cervezas, donde hay todo. Y ahí tiene que ser la cristiana, mi hermano. Sale que los cristianos muchas veces, o los cristianos, depende si es hombre o mujer, tiene que sucumbir. Y dicen, mejor no voy a la iglesia porque si no pierdo mi hogar, dicen. Perdieron su alma. Se le entregaron en bandeja de plata al diablo porque no quisieron oír consejos. Pero, amados hermanos, nosotros que somos padres, usted dice, hermanos, pero si mis niñas están chiquitas, pero van a crecer. Dice, hermano, ¿para qué me está diciendo eso? Si mi niña está recién nacida. Pero un día te van a decir suegro.
¿Sí? Hermano, por eso es importante que nosotros desde ya vayamos pelando bien los ojos y parando bien las orejas. Dice Pablo, no formen yunta, dice, pero este sentido, hermano, es bien amplio, ya que no solo se refiere a cuestiones de fe, sino a cuestiones económicas, a cuestiones sociales, a cuestiones intelectuales. Porque hay un dicho por ahí que dice, cada oveja con su pareja, dice. Tiene razón en cierto modo. Porque dígame usted, ¿qué hace una persona pobre como nosotros, por ejemplo, pretendiendo a un millonario? ¿Qué hace? ¿Qué hace un muchacho, por ejemplo, que no ha estudiado pretendiendo a una persona que es toda una celebridad en el sentido intelectual? Pues no, hay que ser realista. ¿Y qué hace un creyente pretendiendo a una persona incrédula? ¿Qué? Vamos a orar al Señor para que le abra los ojos, para que se dé cuenta que hay cristianas también y hermosas, y hermanas también, que les abra los ojos el Señor para que se den cuenta que hay cristianos guapos. Esa es mentira del diablo, hermanos, que allá están los mejores, allá está lo peor, y de allá nos sacó el Señor a nosotros. De allá nos sacó el Señor a nosotros. Y no importa que los cristianos no se vean muy atractivos, que no sean personas muy galanes o muy galanas en el caso de las mujeres. No importa, lo importante es que esa persona es hija de Dios, es hijo de Dios. Y por eso Pablo hace estas preguntas retóricas, porque la misma pregunta tiene la respuesta. ¿Qué comunión puede tener, dice, que tiene en común la justicia con la maldad? Ninguna. La justicia con la injusticia no se llevan, no pueden. O bien es justicia o bien es injusticia. La luz con la oscuridad o con las tinieblas no tiene ninguna comunión, no pueden coexistir. No pueden. Así un creyente con un incrédulo no puede coexistir. Como le digo, a menos que el creyente no sea creyente de verdad, sino que sea un mundano, ahí sí se va a sentir bien. Pero si esa persona ha nacido de nuevo, esa persona jamás se va a sentir bien, no van a ser felices. Y Cristo con el diablo, peor, hermanos. No hay común acuerdo. Por eso dice que también no hay común acuerdo entre un creyente y entre un incrédulo. Así las cosas. Le paso el dibujito para que. Ahora, el noviazgo es una relación seria, como ya lo estuvimos viendo al inicio. Hay personas que dicen, no, dicen, es vacilando que ando, dicen los muchachos. Pero ¿es tu novia? ¿Es tu novio? No, dicen, es un vacil, dicen. El problema es que dentro del pueblo del Señor aquí no hay vaciles. Aquí no hay juegos. Esto es serio. Es seriedad. ¿Cree usted que el Señor, cuando trajo a Eva y se la presentó a Adán, estaba jugando con él? Mire, es tan serio que dice la Biblia en Génesis 2, 21 y 22. Entonces Dios dice, el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, dice. Ahí hay dos detalles. En primer lugar, el aspecto que estamos estudiando, que es una relación bien seria, que es una situación como hoy en día muchas personas lo toman como algo para mientras, dicen, es para pasar el tiempo, dicen. Pero no, esto no es así. No es así. Pero además de eso, vemos otro detalle, y es que dice que fue el Señor el que se la proveyó. ¿Sabe por qué muchas personas se dan en los dientes? Voy a hablar así campechanamente. Porque no dejan que el Señor sea el que les provea, aún la esposa, en el caso del hombre, o la mujer, porque no quieren orar. Ellos salen a cazar, ellas salen a buscar. Sí, hermanos. Dicen, no, es que a este quiero, a este quiero, a este quiero, es que a esta quiero, dicen.
y comienzan a hacer berrinches. Pero no es así. No es así. Es al Señor, como vamos a ver más adelante, es el Señor el que... Es que, hermanos, el matrimonio es algo serio y es para toda la vida. Esto no es para ver si funciona. Dice, ay, si funciona, bueno, y si no, me divorcio. En Cristo, en el Evangelio, no hay divorcio. Los únicos dos motivos, voy a hacer un paréntesis, por los cuales una pareja se puede separar definitivamente es, en primer lugar, la muerte. Y ya por último, en casos extremos, es cuando ha habido una infidelidad obstinada, que ya la mujer o el hombre se fue y su pareja por allá, hasta hijos tiene con otra mujer, ahí pues ya no, ¿verdad? Ahí la parte afectada tramita el divorcio y la otra persona se da como por muerta. Así lo presenta la Escritura. Pero por otro motivo no, que me dejó la comida salada, ¿verdad? Que no me plancha bien la ropa, que no me da todo el dinero que yo quiero. No, ese no es un motivo de peso. Pero es el Señor el que tiene que estar en medio de todo esto. Otro detalle interesante es que esas dos personas que están pensando formar un hogar deben tener los mismos ideales. Los mismos ideales. ¿Sabe usted, hermanos, que hay muchas parejas, aún ya casados, que son tan distintos en su manera de pensar? Yo no digo que los seres humanos no seamos individuales, sí, Dios así nos hizo. Pero como la Biblia dice también que en el matrimonio los dos, dice, ya serán una sola carne. Pero hay personas que dicen, no, dicen, yo tengo mis cosas y él sus cosas. Yo tengo mi dinerito por ahí y él a saber dónde lo tiene. Yo me voy con mis amigas y él no me anda preguntando de dónde vengo, para dónde vas, ni yo tampoco a él o a ella. ¿Cree usted que eso es normal? Eso no es normal. Dice la Biblia que serán una sola carne. Entonces, si dos personas están pensando en unir sus vidas en matrimonio, esas personas en la etapa del noviazgo deben preguntarse si ambos tienen los mismos ideales, los mismos anhelos, los mismos deseos. Y por eso Amós en su capítulo 3, versículo 3 hace esta pregunta retórica. Dicen, ¿pueden dos, dice, caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Dice. ¿Y usted qué dice? No se puede. ¿Pueden dos personas caminar juntas? Porque el matrimonio es como una caminata juntos de la mano. Así es. Es como una caminata por el camino de la vida. Van el hombre y la mujer caminando. En ese transcurso aparecen problemas, aparecen dificultades, aparecen felicidades, vienen los hijos, se crían los hijos, se van los hijos, pero el matrimonio sigue caminando. Sigue caminando, sigue caminando. Es una empresa que solo se puede disolver a través de la muerte, como he dicho. Pero no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. No pueden caminar juntos. Van a estar haciéndole como le hizo la mula ahí al buey, ¿verdad? Dibujo que usted vio. No podrán caminar. Entonces deben tener los mismos ideales. Y el ideal principal, o sea, yo no estoy diciendo que las demás situaciones no sean importantes, pero el ideal principal que debe estar reinando en esa relación es Cristo. Es Cristo. Si Cristo no está en ambos, amados hermanos, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Y se lo digo con la Biblia en la mano. No diga que es capricho mío. Dice, es capricho del pastor. No, no, no. Es la Biblia, lo dice. Por eso estamos viendo lo que dice la Escritura. No va a funcionar. Y no es porque sea divino, es que la Biblia lo dice. No funciona. No, pero es que él es distinto. No funciona. No, pero es que ella, dice el muchacho, esa muchacha ni en la iglesia la he encontrado. Mira qué sentimientos más dulces tiene. No funciona. No, pero es que ese muchacho no es como los demás. Estos de aquí de la iglesia son unos locos. No, son informales. Viera a esa persona qué iluminada es. No funciona. No funciona. El problema es que los muchachos solo ven
Bueno, como la oveja por naturaleza es miope, ¿verdad? Solo ven a 1 metro de distancia adelante, pero no ven a 15, a 20 años adelante. No ven. Ven el momento, pero no ven a 25 años. No ven a 30 años adelante. No ven. Pero el ideal principal debe ser Cristo. Por eso Pablo, ahí escribiendo a los Corintios en su primera carta, en el versículo 39 del capítulo 7, dice que la mujer o el hombre, se aplica también para ambos, es libre para casarse con quien quiera, dice, con tal que sea en el Señor. O sea, con tal que sea con otro cristiano. La mujer con un cristiano, el hombre con una cristiana. Eso es lo que Pablo dice. Mire, hermano, y yo soy libre, puede decir una mujer sola, para casarme. Sí, con quien quiera, con tal que sea cristiano y no tenga compromisos, líos legales ese individuo, ¿verdad? Le vaya a estar diciendo que es solterito cuando tienes a ver cuántos hijos por allá por su país, ¿verdad? No, hay que averiguar. Por eso es la etapa del noviazgo, para averiguar todas esas cosas. Pero dice, con tal que sea, esa es la única condición que pone la Biblia. Con tal que sea en el Señor, dice. Porque si es en el Señor, amados hermanos, Cristo va a estar en ese matrimonio. Cristo va a estar. Mire, aquí han aparecido personas diciéndome que si los puedo casar. Y le digo yo, ¿y dónde está su novio? No, pues es que él no viene a la iglesia. O sea, no es cristiano, le digo yo. Oh, está yendo a otra iglesia, le digo. Está yendo a otra denominación, se está congregando. No, ¿a dónde pues? No, él no es cristiano. Lo siento mucho. Yo matrimonios mixtos no celebro. No, mire que yo estoy predicando que la Biblia dice que no hay que casarse con un incrédulo, y cómo va a estar celebrando matrimonio yo. O sea, sería contradictorio, ¿verdad? Y hay personas que se enojan, hermano. Dicen, no, dicen que no sé qué. Y bueno, a ver si no lo van maldiciendo a uno, ¿verdad? Pero el punto es es que aquí, ¿o obedecemos la escritura o no la obedecemos? Pues es que siempre estarla predicando, pues y al fin y al cabo no hacer lo que la Biblia dice. Ser más hipócrita que saber qué, ¿verdad? No, la Biblia sí lo dice. Con tal que sea en el Señor. Si aquí una muchacha me dice, hermano, fíjese que, pues yo me voy a casar. Por supuesto, previamente sí ha habido ya un conocimiento de esa relación. Uno dice, bueno, es cristiano, ¿sí? ¿Dónde se congrega? Bueno, se congrega en otra congregación. Dime el nombre de esa congregación y el nombre de su pastor, y yo voy a hablar con su pastor primero. Y pues así se arreglan las cosas. Dice, si pertenece a otra congregación, no hay problema, con tal que esa persona sea cristiana, ¿verdad? Pero debe ser en el Señor. Ahora, como si son dos creyentes, lo primero que el creyente debe preguntarse, ¿es esta la voluntad del Señor? Lamentablemente, hermano, eso es lo que muchos cristianos no se preguntan. No se preguntan si es la voluntad del Señor o no es la voluntad del Señor. No, dicen, es que yo la quiero, nos queremos y punto. Pero es la voluntad del Señor. Acordémonos que el Señor es el que conoce nuestro pasado y también conoce nuestro futuro. Y por eso dice Proverbios 18:22, quien haya esposa, dice, se aplica también a la mujer, quien haya esposo, haya la felicidad, muestras de su favor le ha dado el Señor, dice. El matrimonio es una bendición, hermanos. Usted sabe que en el mundo, allá se dice, ya se casó, ya se fregó, dice. Hasta canciones han hecho. Esa es la idea del mundo. Y aunque muchas veces lo dicen en tono de parodia y en tono burlesco, pero amados hermanos, detrás de eso está Satanás, queriendo desprestigiar el matrimonio. Usted sabe que el matrimonio está tan por el suelo hoy en día, tan pero tan arrastrado, que hay más divorcios que matrimonios. Y hay personas que tienen meses de haberse casado y ya están platicando de divorcio. Está mal la cosa, porque Satanás ha hecho pedazos esta santa institución que fue establecida por el Señor. De tal manera que el que halló esposa, dice, ese halló la felicidad, dice.
Y dice que muestras de su favor le ha dado el Señor. Pero ¿cómo es eso? Alguien puede decir, pero ¿y por qué yo tengo problemas en mi matrimonio? Bueno, ¿te la dio el Señor o tú la escogiste? Y la mujer dice, no, pero es que con este hombre, viera que es cabeza de piedra, hermano. Yo no sé. Dice, pero ¿cómo fue eso? Vamos a los inicios. ¿Se lo pediste al Señor? ¿O fue el primero que pasó por ahí? Que tú dijiste, en este bus me voy. Me voy en este tren que va con rumbo al sur. Pero si el Señor la da a la esposa o el hombre a la mujer, el Señor que te lo dio, debes de estar feliz. Ahora, si tú lo agarraste, es cosa tuya. Proverbios 19:14 dice también, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. La mujer puede decir lo mismo también. La casa y el dinero se hereden de los padres, pero el esposo inteligente, el Señor lo da. El problema es que hay personas que piensan que eso no se le pide al Señor. Hay personas que dicen, sí, yo le pido al Señor que me dé trabajo, yo le pido al Señor que me dé prosperidad, yo le pido al Señor que me guarde, que me cuide. Pero cuando van a llegar a esta etapa donde están pensando ya en establecer un hogar, eso no se lo piden al Señor. Y a cuántas parejas cristianas se les preguntara y les dijera, cuéntenos su testimonio. ¿Cómo fue que usted llegó a conocer a la que hoy es su esposa? ¿Cómo fue que usted llegó a conocer al que hoy es su esposo? ¿Qué dirían? Dirían, yo llegué a una edad donde me di cuenta que era necesario formar un hogar. Pero como en la Biblia hay tantos ejemplos, el caso de Abraham buscando la esposa a su hijo Isaac, le encomendó a su criado Eliezer que fuera a buscársela, porque así eran las costumbres antes. Si hoy viniera uno de los patriarcas y se diera cuenta cómo las personas hoy buscan su esposa, se alarmarían, dijeran, ¿cómo es eso? La muchacha busca a ella con quien quiere casarse. Sí, qué raro, dijeran, porque antes no era así. Antes eran los padres que se encargaban de buscar la esposa para el hijo. Y tiene mucho. Alguien puede decir, uy, qué feo eso. Yo no acepto, dijera una muchacha, que mi papá ande buscando quién va a ser mi marido. Lo vemos así, hermanos, porque vivimos en otra cultura y en otro tiempo. Pero antes así era, porque se sabía que las personas no tenían la capacidad todavía para poder tomar esas decisiones tan serias. Pero el punto es de que hay personas que piensan que eso a Dios no hay que pedírselo. Uy, no, dicen, pedirle al Señor que me dé una esposa, eso no. ¿Por qué no? O el muchacho dicen, pedirle al Señor que me dé una esposa, que me guíe. No, eso no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por eso se caen tantos errores, hermanos. Y es que también es importante tener en cuenta la edad. ¿Sabe qué? Que hay muchachitos de 12, hermanos, de 15, dicen que ya tienen novio y ni bañarse saben. No saben ni cuánto vale la libra de frijoles todavía. No saben cuánto paga, cómo pagan la hora de trabajo todavía. No saben cómo se las arreglan sus padres para darles de comer. No de comer, de hartar. Porque muchos no comen, se hartan. Y ya quieren formar hogar, hermanos. Oye, esta humanidad sí que está bien mal, hermanos. Hoy en día. Por eso hay tanto fracaso, por eso hay tantas madres solteras. Porque padres solteros no hay. Ellos engendran los muchachos y se van, hermano, felices, divirtiéndose con sus amigos. Las otras que andan cargando ahí con la cruz de su dolor. Sí, hermano, porque no oyen consejos. Y los que son cristianas y cristianos no oyen la palabra de Dios. Como dijo aquel, son unos burros. ¿Sí? Caen en la necedad. Pero esto es importante, hermanos, porque la madurez emocional es determinante
Es determinante. Porque será la base para un matrimonio estable. ¿Sabe usted que hay muchas personas? Y de hecho, yo he platicado con varias personas que dicen, no, dicen, me arrepiento de haberme casado. Es que yo me casé bien jovencito. No disfruté la vida, dicen. No disfruté la vida. Dice, de 18 años ya tenía el primer crío, dice la muchacha. Y el muchacho, dicen, viendo bien a esta mujer, dicen, yo creo que esta no era, como ya la ve toda contrecha ya, sin muelas, ya la ve toda así, pues él la tiene así. Y dicen, yo creo que me equivoqué, dice el bárbaro. ¿Por qué? Porque se cometió un grave error al no madurar emocionalmente. La edad es importante, hermanos. Es importante. Y ahí llegamos a otro aspecto, y es a la pureza que debe haber dentro de esa relación en el noviazgo. Y es que el trato que debe haber entre esas dos personas que están con miras al matrimonio debe ser una relación de respeto mutuo. Parece que se nos cayó la señal. Debe ser de respeto mutuo. Ahí está, gracias. De respeto mutuo. El respeto mutuo no consiste solamente en decirle hola a usted y que los muchachos se traten de usted. Dicen, mire cómo la respeta, dicen, porque le dice usted. Dice, Dios le bendiga, hermana. Y le dice él, Dios le bendiga, hermana. Dice, miren cómo se respetan. No está hablando de ese respeto. Está hablando de ese respeto. De ese respeto de pureza en la intimidad. De pureza íntima. Y por eso Pablo, escribiéndole a Timoteo, que era un joven, y de hecho él era pastor de la iglesia en Éfeso, le dice estas palabras. Le dice, entre otras cosas, que a los ancianos los trate como a padres, le dice. A las ancianas como a madres. A las jóvenes, les dice, hablando de las muchachas, a las jóvenes les dice, como a hermanas, les dice. Con toda pureza, les dice. Pero no le está hablando a hermanas en Cristo, sino como trata un hermano de papá y mamá a su hermana, pues, en el sentido íntimo. Le dice, con toda pureza, le dice. Ese es el problema también por el cual muchas personas caen en fornicación en la etapa del noviazgo, porque comienzan a faltarse el respeto. Y lamentablemente hay muchas muchachas que permiten que el muchacho les falte el respeto. Le falta el respeto. Entonces, una joven, digo una joven porque es la más vulnerable en este caso, debe de darse su lugar. Debe de respetar, debe darse a respetar a sí misma y también ponerle límites a esa persona, a la otra persona. Pero el problema es cuando la joven cede a la tentación. Por eso es importante que exista una conducta pura dentro de esa relación, una conducta sana. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos andar irreprensiblemente. Un cristiano debe andar de manera irreprensible. Por eso no es conveniente que dos personas que dicen que son novios vayan a lugares solitarios. Hoy en día, hermanos, eso es bien común, ¿verdad? En los muchachos le dicen al papá, a la mamá, ya voy a venir, mamá. ¿Con quién van? Voy con el nombre del muchacho. Y ahí van, no se dan para dónde van, hermano. No hay límites, no se les dice a qué hora van a llegar, con quién vas, quién más te acompaña, quién más va contigo. Y es ahí donde muchas veces las muchachas aparecen con su domingo 7, ¿verdad? Y sin cómo fue, se perdió el respeto en la relación y se comenzó
a desarrollar una conducta pecaminosa en la relación. Dice Juan en el capítulo 3 versículo 19: esta es la causa de la condenación, dice, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, dice. Antes, hermanos, los muchachos que iban a ver a su novia la iban a ver a su casa, porque antes así era. Los que éramos muchachos en esa época íbamos a la casa de los padres. Lo mismo sucedía cuando un muchacho le caía bien una muchacha. Es él quien la buscaba. Hoy es al revés. Hoy las muchachas andan detrás de los muchachos, hermano. Y hasta peleándose, agarrándose de las greñas. Antes no era así. Usted sabe que todo ha cambiado hoy en día, hermano. Hoy todo ha cambiado. Antes hasta la manera en que las canciones, hermanos, las canciones de amor donde el hombre se creía un desgraciado porque no tenía el amor de la amada, ¿verdad? Hoy son ellas las que llevan serenatas. Hoy son ellas las que andan de ofrecidas. Pero una cristiana no debe andar de ofrecida. No, dese su lugar. El hombre que la quiera va a hacerlo todo de manera legal. Va a ir a su casa, va a hablar con sus padres, va a someterse a las reglas de sus padres. No me miren feo. Dicen, es que eso es nuevo, hermano. No, no es nuevo, es viejo. Lo que pasa es que se ha dejado de hacer. Y por eso está el mundo como está. Dicen, no, dicen, es que aquí le dice la muchacha, no, dice mi papá que aquí vengas, que aquí vas a, aquí, que aquí vengas, que aquí vas a hablar conmigo, ahí en el porche de la casa, ahí vamos a poner 2 sillas. No, dicen, es que ahí va a estar tu papá. ¿Y qué tiene de malo que ahí esté? Pero aquí va a estar tu mamá. Y ese tu hermanito que tienes, que es bien fregón. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué cosas quieren hacer que les da pena hacer en delante de los padres? Si es a platicar que van, pues. ¿Ah? Ahora, si es que quieren hacer hechos perversos, por eso es que dice aquí, esa es la causa de la condenación, dice Juan. Que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Pero como a la gente no le gusta la luz, le gusta estar en lo oscuro, porque en lo oscuro nadie lo ve lo que está haciendo. Y cuando le encienden el foco, dicen, no, así no me gusta. Y ya se van. Pero el que está haciendo las cosas legalmente, ese no importa, dice, no, yo no tengo nada que ocultar. ¿Pero por qué? Porque el ser humano, dice, prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, dice. Dice la Biblia que para el que es puro, todas las cosas son puras. Pero el que tiene una mente cochambrosa, hermanos, ese todo lo ve mal. Todo lo ve mal. Ahora, ahí llegamos al otro aspecto, hermanos, y es que dentro de esa relación imprescindible, sin discusión, es necesario que los padres estén al día. Cuando un jovencito hace todo a las espaldas de sus padres, no está honrando a sus padres. Y dice la Biblia que el que no honre padre y madre, sus días se acortarán en la tierra. Se acortarán. Eso es parte de honrar a padre y madre. Tomarlos en cuenta en ese paso tan trascendental. Y que los padres se sientan orgullosos de ese hijo, de esa hija, porque hizo las cosas como Dios manda, dice el dicho. Pero qué diferencia es cuando las cosas no se hacen así. Y los padres dicen, tengo que tragarme este trago amargo, dicen, porque ni modo. Mire lo que dice Génesis 24:8. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo allá. Estas son las palabras que Abraham le dice a su criado Eliezer cuando lo manda a buscar esposa para su hijo Isaac. Bueno, le dice, mira, le dice, vas a ir a buscarme esposa.
Pero le dice Eliezer, pero eso sí que nunca se ha hecho, le dice, de que yo vaya a un extraño a buscarle esposa a tu hijo sin que ella lo vea. O sea, es bien difícil, o sea, casi imposible. ¿Qué es lo que iba a hacer Eliezer? Le iba a decir, fíjense que el hijo de mi amo, que es muy rico, anda buscando esposa para su hijo. Mi amo, que es muy rico, tiene un hijo soltero que dice que ya quiere casarse. Y me ha mandado a mí para que le busque esposa. Cualquier futuro suegro le ha dicho, y a nosotros que nos importa, pues. ¿Sí? ¿Y a nosotros qué? Pero el punto era que esa muchacha tenía que llevársela a él, al candidato de esposo. Y por eso Eliezer le hace esa pregunta. Dice, la muchacha no se quiere venir. Y si los padres no la dejan venir conmigo, que era lo más obvio. ¿Quién va a dejar ir a su hija soltera, hermano, doncella, con un desconocido? Cualquiera puede decir, no, hombre, y este viejo puede ser un viejo pícaro. No, yo no la dejo ir. Nadie, hermanos. Entonces viene Abraham, le dice, si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento. Porque Abraham lo juramentó y le dijo, júrame, le dice, por el Dios que yo sirvo, le dice, que no me vas a traer una impía, le dice. Ese era el punto. Que le trajera una esposa para su hijo Isaac, pero que fuera de su parentela, de su familia, de su mismo pueblo. Pero no me vayas a traer, le dice, una pagana, le dice. Y entonces ahí le dice Eliezer, pero si la mujer no quiere venir conmigo, porque yo soy un desconocido para ella. Entonces le dice a Abraham, si ella no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero mi hijo no te lo vas a llevar para allá. Porque Eliezer quería llevarse a Isaac para que él escogiera las candidatas, ¿verdad? No era así. No era así. No, mi hijo no sale de la casa, le dijo. Que así fuéramos los padres hoy en día, ¿verdad? Pero hoy somos tan flojos, hermano, que muchos padres están en las iglesias y sus hijos solteros a saber dónde están ahorita. Y dicen que son cristianos. ¿Dónde están? ¿Con quién están? A saber, hermano. Pero le dice, pero mi hijo de aquí no sale, le dijo Abraham. Entonces vemos ahí cuán importante es que los padres estén al día en esa relación de sus hijos. Parece que la palabra de Dios nos cuadra, ¿verdad? Dice Proverbios 31:30, engañoso es el encanto, dice, y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza, dice. ¿Qué es lo que debe haber ahí entonces? Como le dije hace un momento, hay muchachos que por la apariencia física se dejan llevar. Hay muchachas que por la apariencia física dicen, es que tiene unos risitos ese individuo. Chulo el condenado, dicen. Y el muchacho dice lo mismo. Dice, es que tiene unos ojitos bien traviesos. Es que, qué linda su cara. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Porque el corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta. Y él se responde, tú lo conoces, Señor, le dice. Entonces, qué mejor que el joven y la joven, el hombre o la mujer que desean entablar una relación de matrimonio, estén de rodillas primero pidiéndole al Señor, Señor, que no me vaya a aparecer un diablo ahí disfrazado de cristiana, que no me vaya a aparecer una diabla ahí disfrazada de cristiana, un diablo disfrazado de cristiano. No, porque tú lo conoces. Es que es una decisión que marca la vida, hermano. Marca la vida por completo. El que se casa jamás va a volver a ser soltero. La que se casa jamás va a volver a ser soltera. Hay personas que ponen ahí en Facebook, me divorcié, dicen, ahora estoy solterita y sin compromiso. Divorciada es, pero no soltera. No, mentiras. No se vuelve a ser soltero jamás. Pero el hombre y la mujer que temen al Señor, esas personas son dignas de alabanza, aunque no sean muy guapos. Aunque sea una mujer muy sencilla, pero si esa mujer es una sierva del Señor, esa persona es digna de alabanza. Además de la guianza de los padres, es importante también la guianza pastoral. Jesús dijo,
Mis ovejas oyen mi voz, dijo, y me siguen, dijo. Entonces, una persona que es cristiana, que es creyente de verdad, un hombre y una mujer que son cristianos de verdad, es una persona que nunca jamás va a ignorar la guianza de su pastor. Nunca. Nunca. Siempre va a estar ahí dependiendo del consejo, y más que todo en este sentido, en el sentido de una relación de noviazgo con miras al matrimonio, la persona siempre va a tener al tanto al pastor para que les guíe, para que les ponga las directrices, para que les diga y les oriente cómo llevar esa relación. Pero lamentablemente hay tantas personas, hermano, que es lo menos que hacen. Dice, ¿y al pastor qué le importa? Dice, si es mi vida, dice. Lo que te puedo decir es que tú no eres una oveja, tú eres una cabra. Eres un cabro. Si el que anda haciendo eso, si uno de rebote se da cuenta, hermano. Dice, uno inmediatamente, por más que digan, hay personas que vienen diciéndole a uno, hermano, fíjese, como usted es mi pastor, y tienen como 2 años de no venir. Y solo cuando quieren un favor vienen y le dicen a uno, como usted es mi pastor, fíjese, quería que tal cosa. Dice, yo tu pastor. La oveja está siempre cerca del pastor, le sigue, atiende sus consejos, atiende sus reprensiones aunque no le guste. Dice, no, es que no me gustó, que el pastor me regañó. Bueno, el pastor nunca regaña, el pastor aconseja, exhorta, pero nunca regaña, y todo lo hace por el bien de las ovejas. Pero hay personas que se enojan, se ponen así, bien chirudos, como dicen con uno. Y la verdad es que es por el bien de la oveja. Pero tal vez es normal que una oveja se enoje por un momento, ¿verdad? Cuando tal vez la vara del pastor le corrige, pero después dice la persona, no, ya me di cuenta que realmente lo que quieren para mí es el bien. Pero todo noviazgo cristiano debería, oiga bien, porque no siempre es así, debería concretarse bajo la asesoría pastoral. Y que el pastor los toma de la mano a esas personas. ¿Sabe usted que en algunas congregaciones, hermano, y no está mal, cuando ya hay una relación seria, el pastor dice, vamos a presentar a una pareja que oficialmente son novios, para que todos los demás lo sepan? Y es por si acaso algún muchacho estaba interesado en esa muchacha, que se dé cuenta que ya pues tiene un pretendiente, ¿verdad? O viceversa. Pero lo que digo es esto, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que hay una guianza pastoral, que ya de todos es sabido, y del pastor también es sabido, de que las cosas, hay un compromiso, hay una relación ahí, y que se les está guiando hasta llegar al altar, como se dice, ¿verdad? Y aún después del altar, hermanos, el pastor sigue siendo su pastor y su guía, hasta que o bien el pastor se muere, o ellos se mudan a otra congregación, o se mudan de ciudad, pero el pastor siempre está ahí. Pero hay personas que vienen ya cuando tienen el tamal ya hecho. Dicen, aquí está, hermano. Pero ¿y cómo? Y yo no sabía que ustedes eran novios. Pues sí, pero ya, hermano, ya. Y uno dice, ¿y ya qué? Ya usted interprete lo demás, ¿verdad? Y dice uno, pero ¿por qué a mí me lo dicen? Y ya quieren que uno dé la cara, ¿verdad? Y uno, pero ¿por qué no me avisaron con tiempo? Yo lo hubiera venido guiando. Me dice, estas cosas no se hacen, esto no se hace, esto es así, esto es asá. Pero no, ya vienen con todo envuelto ya, ¿verdad? ¿Y qué hace uno? Échame la bendición, hermano. No, dicen, yo lo que quiero es que el pastor me eche la bendición, dicen. Si uno no bendice a nadie, quien bendice es Dios. Y Dios bendice cuando ha habido obediencia. Sí, así, Dios honra a los que le honran. Para no meterme en más problemas, sigo. Dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de los que ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda, dice. Se lo puse en la traducción lenguaje actual, que está bien sencilla. El deber del pastor, hermanos, es estar siempre a la orden, ayudar
¿Cuándo se le pide? Porque uno tampoco va a andar ofreciéndose, ¿verdad? Hay personas que, pues uno quisiera ofrecérseles, ayudarles, uno se da cuenta, pero uno, como ya les conoce, ¿verdad? Son personas esquivas, un poco orgullositas, y uno dice, bueno, voy a dejar que dé el azotón y después venga, ¿verdad? Pero ahí los deja uno, pero uno siempre los está vigilando, ¿verdad? Siempre está checándolo. Pero el punto es este, de que el pastor tiene una gran responsabilidad. Una responsabilidad de cuidar de la iglesia, del rebaño. Porque dice la Biblia que nosotros vamos a dar cuenta, hermanos. Lamentablemente hay muchas personas que le ponen una carga sobrepesada al ministro. Son personas que dan muchos problemas. Y muchas veces hay que dejar las 99 para ir a cuidar esa problemática, esa oveja problemática. Pero aquí dice, son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase, dice. De lo que a ustedes les pasen. Traten, dice, no causarles problemas, para el que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes pueden servirle a Dios. Qué bendición es cuando el pueblo de Dios es de gran ayuda para el ministro. Y le ayudan hasta en eso a uno. De decirle, porque eso es una ayuda, hermano, cuando alguien le dice a uno, hermano, que pues a mí me gusta una muchacha, nos caemos bien, somos amigos, pero queremos hacer las cosas como Dios manda. Y queremos hablar con usted y que usted nos asesore. Y comencemos pues, y comenzamos a platicar, ¿verdad? Con ambos. Y ya lo saben los padres. Y dice, no, todavía no, bueno, hable con sus padres primero, porque es importante que los padres se den cuenta, ¿verdad? Entonces, y se van haciendo. Eso ayuda, hermanos. Eso ayuda, porque cuando muchas veces se levantan los molotes en la iglesia, las bullas, ¿verdad? Y los dimes y diretes, y dicen, bueno, ¿y que el pastor no sabe, pues? ¿Y que acaso el hermano no sabe? Ya ven que el hermano es un descuidado con las ovejas. Si es que uno no es adivino. Se ve que hay personas que se enferman, hermano, y dicen, nadie vino a verme, dicen, qué barbaridad. Si que el pastor no es adivino. ¿Eh? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los hermanos, a los ancianos de la iglesia, dice Santiago. Dice, llame a los hermanos de la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él o por ella, dice. Imagínense que yo me pusiera a marcar el número telefónico de todos ustedes, hermano, cada lunes, por ejemplo. Y dijera, hermano, ¿está enfermo? Dice, no, hermano, ¿y por qué me llamó? Trabajando estaba y usted me está llamando. Pero qué diferente que usted no llame y diga, hermanos, estoy bien enfermo. Yo le voy a decir también que estoy enfermo. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice. Pero no importa, hermanos, vamos a orar por usted, porque el que sana es el Señor, no yo. Sí, pero llame, pero busque ayuda, porque así también ayuda al ministro. Amén. Y así dice, le sirvan de ayuda. Ya para terminar, hermanos, hoy fue largo el mensaje, pero los veo bien quietos, bien tranquilos. Parece que es un mensaje muy ad hoc, ¿verdad? Vaya, para los que ya estamos casados, hermano, no estamos pensando. Para los que están solos así, hermano, sí, alégrense. Hay personas que dicen, no, dicen, yo me voy a quedar solo para toda la vida. Dicen, bueno, si tiene el don de continencia está bien, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, ni que la mujer esté sola. De tal manera que el matrimonio es bueno, todo y cuando se haga bajo el orden y la dirección de Dios. Porque cuando las cosas no se hacen como Dios ha establecido, es entonces que vienen los dolores después. Y hay personas que dicen, ay, Dios mío, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué le reclamas a Dios de las decisiones que tú tomaste sin tomarlo en cuenta a Él al principio? ¿Sí? Lo que pasa es que las situaciones no salen al año, a los 2 años de casado. Ahí es la luna de miel. Los problemas aparecen allá a los 25 años muchas veces, a los 15 años de casado, y hasta se les olvidó que fueron desobedientes con los padres, que hicieron las cosas en contra de la voluntad de sus padres, en contra de la voluntad de Dios. Ya se les olvidó y por eso le preguntan a Dios, Dios mío, ¿y qué estoy pagando? Dicen en tono solemne. Solo falta que el Señor le diga, cabezón, acordate que no hiciste caso. Cabezón, acordate que tu mamá te dijo, hija, ese hombre no te conviene, ese no es cristiano, esa mujer no es cristiana, pero tú dijiste, ay, me voy. Ahora, ¿de qué te quejas?
Y dice, de veras, ¿verdad? Y empiezan a hacer memoria, ¿verdad? Pues mejor ya no, dice. Ya no le reclaman a Dios. Dice 1 Corintios 7:28. Pero si te casas, dice, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Y yo quiero evitárselos, dice Pablo. Es que cuando uno anda de novio, hermanos, todo es alegría, todo es color de rosa, ¿verdad? Todo es lo romanticismo, todo son palabras bonitas, dulces, ¿verdad? El problema es cuando hay casamiento y hay que desvelarse porque los niños empiezan a llorar a las 3 de la mañana y uno con los ojos bien hinchados, ¿verdad? Y los niños hay que darle su mamila y resulta que no expulsan el aire y están con llorar y llorar y uno paseándose por toda la casa ahí, ¿verdad? Y le dice la muchacha, ayúdame un rato, ayúdame, ya viene el otro ahí, ¿verdad? Y dicen, oh, qué barbaridad, yo quería descansar porque dentro de 2 horas tengo que irme a trabajar. Pues no te querías casar, pues. Así querías estar. ¿Sí? Y esta niña y este niño, ¿cuándo se va a callar? Pues dice, cuando se sienta bien. Sí. Por eso es que Pablo dice, para mí dice que nadie se casara, dice. Pero si te casas, dice, no pecas, dice. Si una jovencita quiere casarse, no peca, dice. Está hablando de una joven cristiana, ¿verdad? Sin embargo, los que se casan, dice, tendrán que pasar por muchos aprietos. Cuando los niños lloran, uno no sabe ni por qué lloran, hermano. Y uno dice, ya le hice esto, ya le hice lo otro, ya le canté, ya le hice del payasito, ya me puse de perrito, ya le hice, ya hice todo. Y me puse a bailar enfrente de él y no deja de llorar. Y uno no sabe, se vuelve loco uno. Quiero evitárselo, dice Pablo. Pero es importante decir las cosas tal como son. Porque el matrimonio o el noviazgo no solamente es risa, no solamente es jolgorio, algarabía, no solamente es felicidad, luna de miel, a ir de aquí para allá, que una playa romántica, que ir una cena juntos, que no. Después vienen los tragos amargos. Pero si te casas, con tal que sea en el Señor, no pecas. Eso sí, que sea dentro de su voluntad y en el tiempo de Dios. Acuérdate de eso. Porque si es así, vas a tener problemas, pero los problemas van a ser mínimos, los que todo matrimonio tiene. Pero cuando se hacen las cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, las consecuencias de tu pecado las vas a pagar. Se pagan, hermano. No importa si sea a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30 años. Y lo que tú le hiciste a tus padres, tus hijos te lo van a hacer a ti. La vida es como una ruleta. ¿Sí? Hay muchachos que piensan que esas rabietas que le hacen a sus padres, que esos berrinches que le hacen a sus padres, me voy de la casa entonces si no aceptas al novio que tengo. Me voy, dice el muchacho, de la casa si no aceptas la vida que llevo. Un día te lo van a restregar en la cara a tus hijos eso. Y te vas a acordar del desprecio que le hiciste a tus viejos. Y tal vez esos viejos ni van a estar vivos para decirle, perdóname papá lo que hice. Quizás ya se deben haber muerto. Por eso, honra a tu padre y a tu madre. Obedécelo, tómalo en cuenta. Al Señor y a tus padres, tómalos en cuenta en cada una de las decisiones trascendentales de tu vida. Y el Señor te va a honrar. Te va a honrar. Porque Dios jamás se olvida de aquellos que andan en integridad. Eso dice este libro santo. Dice, no quitarás el bien, dice el libro de Proverbios, al que camina en integridad, dice. El Señor no le va a quitar el bien a la persona que camina en rectitud. Pero aquella persona que comienza a hacer las cosas desde el principio chuecamente, de una manera desleal, también sus hijos lo van a tratar. Así va a ser. Démosle gracias al Señor por su palabra.